Para la audiencia del Ministerio Público contra Henry Bolaños Centeno, me escucha el Ministerio Público, se encuentra presente, activa su micrófono. Buenos días, presente Ministerio Público para la audiencia, abogada María Salomé Limachi, gracias. La parte víctima creyente, Montserrat Aranda Castro, se encuentra presente. Montserrat Aranda se encuentra presente. El abogado de la parte víctima querellante se encuentra presente. La parte imputada, el señor Henry Bolaños. Henry Bolaños Centeno se encuentra presente. Buenos días, sí, presente. El abogado de la parte imputada se encuentra presente. La palabra, señora secretaria. Sí, abogado del señor Henry Bolaños presente en sala virtual. La palabra, señora vocal, informa a las autoridades que se cumplan con las formalidades. Se encuentra presente la señora representante del Ministerio Público, la doctora María Salomé Limachi, no se hace presente la parte víctima, Montserrat Aranda, ni su abogado. Se encuentra presente la parte imputada, Henry Bolaños Centeno, asistido de su abogado. Aquí por Téngase presente. Doctor, habiliten cámaras, por favor. Mario Subirán es parte de esta audiencia. Creo que no. Doctora, ¿puede pasar al despacho, por favor, un minuto? Tecno LGT, no sé quién es, así que lo voy a pasar a sala de espera, porque aquí tienen que habilitar sus cámaras, ¿ya? El abogado del señor Bolaños es Roger Enrique o Johans. ¿Quién es el abogado? Ay, Johans Roger. Larrea de esta audiencia. No. La palabra, señora juez, no, somos de la audiencia del Ministerio Público contra Mendoza. Ya. Gracias, doctor. Entonces, seguida, por favor. Esto no. Ya. Libertad privada de libertad para. Sí. Pero no, pues sí, podría. Vamos. Pues, este me dice, sí. No. Ah, perdón. No se puede. Eso, perfecto. Ya. Ah, este sí. Sí, sí. Muy bien, estamos. Bien, buenas tardes, el señor Bolaños. Vamos a iniciar, por favor. Johan Larrea me dijo, es el abogado de la parte víctima o es de la próxima audiencia. De la próxima, ¿no? Señora juez, sí, de la próxima audiencia, caratulada como Ministerio Público contra Mendoza. Ya, lo vamos a pasar a la sala de espera, doctor, porque si bien las audiencias son públicas, pero es un hecho de violación, entonces no es pública. ¿Ya? Perfecto. Concedo la palabra a la parte apelante. 6 a 8 minutos, por favor, adelante, lo escuchamos, doctor Roger Enrique Quispe. Bien, gracias, señora vocal. Muy buenos días a los presentes. Bien, en grado de apelación está en cuestión la resolución 460, quebrado 2025, emitido por el Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres número 4 de la Ciudad de La Paz, quien ha emitido en fecha 14 de agosto o se ha pronunciado respecto a la audiencia de medidas cautelares que se han impuesto en contra del señor Henry Bolaños Centeno. En primer lugar, como agravio y vulneración al debido proceso en su vertiente defensa, de derecho a la defensa, conforme lo señala la sentencia constitucional 0030, quebrado 2018-S3, en el cual ha vertido de la jurisprudencia señala sobre las 17 vertientes que se deben respetar dentro de un marco de un debido proceso. Es en ese entendido que nosotros identificamos como primer agravio generado por el juez Acuo el tiempo en la cual la autoridad Acuo ha señalado para poder precisamente enfrentar esta audiencia de medidas cautelares.
pese que se trata, como usted muy bien lo ha señalado, de un hecho de violación y que necesariamente se debe contar con un tiempo suficiente y también considerar que la defensa es amplia e irrestricta. En ese entendido, como primer agravio, consideramos de que la jueza ACO ha vulnerado el derecho a la defensa, coartándolo a mi persona en un momento de su locución con un tiempo límite de 5 minutos. Es en ese entendido de que por secretaría han hecho el cálculo específico para poder coartarme en la intervención que ha realizado mi persona para poder enervar tanto la probabilidad de autoría y refutar, ¿no?, la resolución de imputación formal, así como los riesgos procesales. Y dentro del legajo de apelación, su autoridad podrá advertir de que se ha remitido en original y cursa documentación que ha sido presentada en distintas fechas por el señor Henry Bolaños Centenos para enervar precisamente los riesgos procesales, así como el protocolo de audiencia de medidas cautelares establece de que se debe presentar jurisprudencia a momento de cuando estas son invocadas. Hemos cumplido con ese presupuesto y hemos adjuntado toda la documentación. Es en ese entendido de que nosotros consideramos como primer agravio el tema del tiempo que se nos ha limitado, ya que la jueza, al momento de que mi persona estaba fundamentando con prueba que se ha presentado idónea, con documentación idónea, estaba pasando a fundamentar lo que viene a ser el riesgo procesal del 234 en su numeral segundo. Y es ahí donde la señora juez ha cortado la palabra al suscrito y se ha remitido a pronunciarse en el fondo, ¿no?, que viene a ser la audiencia como tal. Nosotros consideramos que este agravio no puede ser pasado por alto porque tenemos consideración de que la jurisprudencia ha establecido que la defensa es amplia, es irrestricta y el coartar el derecho ha decantado a que la autoridad APO se pronuncie sobre riesgos procesales que no han sido valorados, pese que se ha presentado documentación que debería ser compulsada por esa obligación que tiene la autoridad del deber de fundamentación, aspecto que tampoco ha ocurrido en el presente. Con relación al segundo agravio que identificamos, es en relación a la no valoración de la documental y la exposición que se ha realizado respecto al la supuesta subsunción de la probabilidad de autoría del señor Henry Bolaños en relación al tipo penal de violación. Es en ese entendido de que nosotros le habíamos indicado y hemos presentado documentación idónea a la autoridad jurisdiccional, en el cual el Ministerio Público en su resolución de imputación formal ha establecido 2 fechas como parámetros del supuesto hecho que habría suscitado. Y como tal, en la audiencia de medidas cautelares no se hace presente la víctima y en fiscalía tampoco. La fiscalía participó, obviamente, de la audiencia de medidas cautelares, y no me refiero al tema de la actividad, ¿no?, a la inactividad o la ausencia que presenta la parte denunciante en el presente caso. Ahora, el día de hoy, tampoco se hace presente la parte víctima denunciante, aspecto que también hicimos conocer porque la señora denunciante es la cuñada del señor Henry Bolaños Centeno, quien es una persona mayor de edad, tiene ya los 29 años, y la misma había referido, según el pliego de imputación formal, de que habría sido abusada sexualmente por el señor Henry Bolaños en fecha 5 de mayo del 2024 y el 30 de junio de la gestión 2024. Nosotros, y dentro del legajo de apelación, y no ha sido valorado por la autoridad jurisdiccional, hemos presentado lo que viene a ser los descargos correspondientes, ya que el señor Henry Bolaños Centeno, en las fechas que se ha referido, en la fecha 5 de mayo del 2024 y 30 de junio del 2024, el señor Henry Bolaños se encontraba trabajando en la Caja Nacional de Salud en los turnos completos. Es así que se ha presentado planillas en las cuales su autoridad podrá establecer que en la columna donde señala en la planilla del mes de mayo de la gestión 2024, en la columna de personal de turnos en la casilla número 10, se encuentra el nombre del señor Bolaños Centeno Henry y establece que los horarios que ha trabajado y el grado de productividad que habría realizado en el laboratorio, porque el señor
trabajaba en un laboratorio de la Caja de Salud de Caminos. Así como también se ha referido a la fecha 30 de junio del 2024 y también de la misma manera se ha presentado planillas de la Caja de Salud de Caminos en el cual se ha establecido la producción mensual y también los horarios, ¿no? Como vienen a ser los turnos de 24 horas que habría cumplido. Y en la columna número 30 podré establecer que el señor Henry Bolaños Centeno es incluso el personal que ha tenido un total de procedimientos de 287 y un turno de 24 horas. Es en ese entendido que nosotros le habíamos indicado a la autoridad jurisdiccional que es imposible que la hipótesis de la supuesta víctima decante en que haya en determinadas fechas se haya producido dicho abuso, dicho violación por parte del señor. La señora, para empezar, es una persona mayor de 29 años, no tiene ninguna discapacidad. La misma ha referido también, según los argumentos del pliego de imputación formal, de que solo se abstenía de quedarse callada y solamente llorar y provocarse daños en su persona posteriores al supuesto hecho. Se nos ha entendido que con esa documentación nosotros hemos enervado la probabilidad de autoría porque no podría la víctima referir tales fechas cuando el señor se encontraba en su fuente laboral. Asimismo, como tercer agravio, identificamos con relación al riesgo procesal contenida en el artículo 234 en su numeral primero, que si bien la señora juez Acu ha establecido que la carga probatoria en audiencias de medidas cautelares le pertenece a la parte solicitante, en este caso el Ministerio Público, porque la parte víctima se ha hecho ausente y tampoco ha presentado una ampliación para petición de cautela, es en ese entendido que la señora juez ha contrastado la documentación con relación al domicilio y ha establecido que sí, evidentemente se cuenta con un documento eh, realizado ante Notaría de Fe Pública en el cual el señor Henry Bolaños Centeno habría adquirido en calidad de alquiler con la señora Linet Griselda Centeno Segarra un... un ambiente por el monto de 700 bolivianos, donde en dicho documento privado que está debidamente notariado, eh, se hace el número de la matrícula de derechos reales, se ha presentado el folio real, se ha presentado la cédula de identidad del señor Henry Bolaños, en el cual establece también el domicilio que se ha señalado, calle Las Retamas, número 28, zona Bajo Llojeta. Se ha presentado el último impuesto pagado, en el cual establece el inmueble, el número de la matrícula. Se ha presentado facturas de servicios de agua, de luz y de gas a domicilio, así como recibos de alquiler por el concepto de que estaría ocupando el ambiente. Y evidentemente, por un principio de verdad, ha señalado la señora Aqua de que el señor está cumpliendo detención preventiva no solo en el presente proceso, sino en otro por violencia familiar o doméstica. Es en ese entendido que documentalmente el señor Henry Bolaños Centeno ha acreditado, como establece el Código de Procedimiento Penal, contar con un domicilio asentado dentro del territorio boliviano, es decir, en la calle Las Retamas, calle Las Retamas, número 28, zona Bajo Lloqueta de la ciudad de Lima. Se ha presentado toda la documentación y la jueza ha hecho el contraste y ha evidenciado que sí, evidentemente, documentalmente, el señor cuenta con un domicilio. Empero, en el agravio que causa es de que materialmente es imposible que el señor se encuentre en su domicilio por por pesar en su contra una detención preventiva. Eso es verdad y lo debemos decir así. Empero, lo que no podría justificar la señora juez Acuo es de decirnos al señor Henry Bolaños, al justiciable, de que no existe la habitabilidad y la habitualidad. Es en ese entendido que nosotros hemos mostrado el alquiler, las facturas de agua, etcétera, que hacen que el señor, cuando recupere su libertad, va a contar con ese domicilio que está legalmente obtenido y cuenta con su documentación. Y lo que más nos sorprende, a momento de pedir la complementación a la resolución, le habíamos pedido de que
cuál ha sido el argumento que ha utilizado para desconocer la sentencia constitucional 276, quebrado 2018-S2, el cual establece que la autoridad está prohibida de hacer meras suposiciones eh, a momento de fundamentar o acreditar riesgos procesales. Es en ese entendido y su autoridad podrá evidenciar de la resolución venida en grado de apelación en la tercera página con relación a en la tercera página con relación al artículo 234 numeral primero, que hace una suposición al mencionar de que nos encontramos, que habría presentado, perdón, el señor un documento privado de alquiler y el mismo se habría suscrito en abril de la gestión 2025 y vencería en abril del 2026. Y la juez hace una suposición meramente abstracta al señalar de que nos encontramos a 8 meses de que este contrato llegue a fenecer y no tenemos pleno conocimiento qué va a suceder con el imputado. Es decir, que la señora juez ACO ha hecho una valoración subjetiva al realizar, al señalar de que mientras esté vigente el contrato, ¿qué va a pasar los posibles siguientes 8 meses? Es algo que está prohibido por nuestra normativa. No podría la jueza ACO señalar de que cuando se vence el contrato, ¿qué es lo que va a suceder? Y eso es meramente un acuerdo entre las partes, entre la señora Linet y el señor Centeno, si van a renovar el contrato, lo renuevan, o si va a conseguir otro domicilio, el imputado es quien va a acreditar ese aspecto. Entonces nosotros consideramos que era un agravio y que este mismo debe ser reparado, ya que el señor ha presentado la documentación pertinente que acredite dicho aspecto. Doctor El Enrique, con- doctor Enrique, mire, disculpe por cortarle, pero por favor le voy a pedir. Entiendo que en instrucción le han cortado, yo les he dado también 6 a 8 minutos, porque acá decía técnica recursiva los agravios, ¿no? En este derecho amplio y restricto de la defensa lo estoy escuchando, pero sea un poquito más dinámico, doctor, por favor. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, gracias y vamos a ser obedientes a la exhortación. Como habíamos señalado, el señor Henry Bolaños ha presentado memorial con relación a la enervación de riesgos procesales. Es en ese entendido que con relación al numeral sexto se ha presentado rehabs y pase a certificado de antecedentes policiales en el cual no han sido valorados por la autoridad ACU. También se ha hecho mención a la sentencia constitucional y se ha presentado en físico a la 0023, así como también a la sentencia constitucional 1100, quebrado 2023-S3, las mismas que establecen de que el riesgo procesal del 234 numeral sexto no puede ser acreditado con mera documentación con respecto a que exista otro proceso, sino el mismo debe contar con una sentencia condenatoria ejecutoria. Eso es lo que establece la línea jurisprudencial y el Tribunal Constitucional. Lo reitero en la sentencia 0023, quebrado 2023-S1 de 15 de febrero de 2023, la misma que ha sido acompañado al legajo de apelación. Es en ese entendido que la juez no ha contrastado, no ha valorado esta línea jurisprudencial para poder acreditar este riesgo procesal. Con relación al agravio quinto, al numeral séptimo del 234 del procedimiento penal, nos vamos a ceñir en realizar de que no existe un certificado médico forense en el presente proceso, señora juez, señora vocal. No existe un certificado médico forense que acredite que en fecha 5 de mayo y en fecha 30 de junio del 2024, la señora, ahora denunciante, que en esta audiencia no se hace presente y tampoco en las anteriores, haya sufrido dicha violación por parte de su cuñado Henry Bolaño Centeno. Es en ese entendido que nosotros, dentro del proceso de investigación, hemos presentado la documentación pertinente y ante el juez de instrucción hemos presentado cómo la señora se ausenta a sus presentaciones en sus valoraciones psicológicas y que también ha existido irregularidades a momento de la iniciación del presente proceso, ya que dentro de los primeros cuestionantes que habíamos hecho conocer a la señora juez es de que el proceso se había dirigido a la ciudad del Alto, ¿ya? Y la fiscalía jamás había realizado tales observaciones y por estar dentro de un grupo de activistas, la misma sí habría sido presionada por estos aspectos.
Es en ese entendido que la señora juez, al no establecer o compulsar todos los elementos que ahora hacemos o ponemos en su conocimiento, no ha realizado una correcta valoración de los mismos y ha establecido imponer la medida extrema de detención preventiva por el lapso de 6 meses, que no ha explicado tampoco cuál ha sido la proporcionalidad o la necesidad de establecer los 6 meses como establece la normativa. Es en ese entendido que nosotros consideramos de que dichos agravios deben ser reparados por su sala y los mismos deban obedecer un mejor criterio y en base también a lo que ha señalado la línea jurisprudencial y las sentencias constitucionales están arrimadas o están aparejadas en el legajo en el derecho de apelaciones. En ese entendido que vamos a solicitar que al momento de su reparación se dispongan medidas sustitutivas conforme al artículo 231 bis y se imponga una medida menos gravosa al justiciable Henry Bolaño Centeno. Es en cuanto se va a solicitar, señora vocal. Gracias. Téngase presente, doctora Limachi tiene la palabra. Adelante, doctora, 12:20, la oímos. Gracias, señora magistrada. En respuesta a la solicitud planteada por el ahora imputado, señora magistrada, cabe aclarar que se señalan como agravios, en realidad serían observaciones y a ese efecto señala primero que se habría limitado el tiempo y no habría podido, no habría valorado ciertos documentos. Al respecto, señora magistrada, el poder ordenador que tienen las autoridades judiciales establece que sí, sus autoridades pueden establecer un límite para el tiempo. Por otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba, conforme a norma, sus autoridades no pueden revalorar la prueba que ha sido ya producida en la audiencia cautelar, ha sido analizada por el juez Acuo y además ha dado valor probatorio a aquellos indicios en todo caso, toda vez que nos encontramos en una etapa hasta ese entonces preliminar en los que el Ministerio Público ha recabado los documentos para emitir la resolución de imputación formal. Se observa también, porque prácticamente no es un agravio el que la víctima no esté presente y no haga sus actos de investigación. Señora magistrada, en el presente caso efectivamente estamos hablando de la hermana de la esposa del imputado que ha sufrido este hecho de agresión sexual. Y puede ser por eso, o tal vez porque realmente existe un cierto temor de ella a no estar en las audiencias. No obstante, ella es una víctima que participa en el proceso, que solicita o que está realizando los actos de investigación que están siendo requeridos por el Ministerio Público. Ella ha ido al médico forense. Obviamente estamos hablando de un hecho que no ha sido denunciado de forma rápida. Ella ha sufrido, inclusive ya tiene ya algunos trastornos, se ha autolesionado y todo eso ha hecho que pueda denunciar este hecho de forma reciente. Y son esos aspectos los que se han mencionado en la audiencia y que han sido considerados por la autoridad judicial. Se señala también como agravio de que no se habría valorado el domicilio. No obstante, señora magistrada, el juez Acu ha considerado también que este ciudadano se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro. Por lo tanto, ¿cómo desde ahí se puede establecer que él tenga un otro domicilio? Ha presentado documentos, pero estos no tienen las características de habitabilidad y habitualidad, ya que este señor, reitero, está en el penal de San Pedro y este no puede ser considerado un domicilio. En cuanto a la conducta delictiva reiterada, también observa de que ha mencionado una sentencia constitucional. No obstante, para esta conducta delictiva no hay la necesidad de establecer que el ciudadano tenga antecedentes penales registrados en el REHAB, ya que eso en todo caso hace o corrobora otro tipo de riesgo procesal. Asimismo, se señala que no habría certificado forense. A la fecha, sí, el Ministerio Público ya cuenta con este certificado. No recuerdo si en esa fecha ya se tenía, pero sí ya se tiene. Y otros aspectos que observa, señora magistrada, evidentemente hay documentos que el Ministerio Público tiene que analizarlos, tiene que corroborar, es tener la certeza en cuanto a los horarios, etcétera. Pero eso es trabajo y labor del Ministerio Público y así también lo ha entendido el juez Aco en su resolución número 460 a tiempo de determinar la detención preventiva. Ha establecido
Primero, le ha dado un tiempo que no ha sido cumplido. Ha hecho referencia también, esta resolución está sustentada en indicios como los chats que tienen entre las partes, los que han sido resaltados por la autoridad judicial. Ha señalado esta resolución que el órgano judicial no tiene facultades investigativas y eso es trabajo del Ministerio Público. Por otro lado, ha hablado de logicidad en cuanto al domicilio del imputado y no se ha demostrado el domicilio. Asimismo, si bien se han señalado sentencias constitucionales, pero todo esto tiene que ser fundamentado, tenía que ser analizado qué parte, qué párrafo, de qué manera incide en su defensa, aspectos que tampoco han sido realizados. Por todo ello es que el el órgano judicial ha realizado una resolución conforme establece el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, conforme establece la norma y siempre atendiendo también la perspectiva de género y la protección que merece toda víctima de un delito de agresión sexual. Por lo que solicitamos a sus probidades rechacen la modificación de la resolución y la misma se mantenga firme y subsistente con la detención que ha determinado por el lapso de 6 meses. Es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Téngase presente. Estamos teniendo dificultades con abrir el CD del juzgado cautelar. Deme unos minutos, por favor, porque efectivamente en ese marco de responsabilidad hay que verificar lo que se dice por la defensa, ¿no? Obviamente el poder ordenador, y es más, la suscrita en condición de juez cautelar siempre he considerado 8 a 10 minutos, pero y además algunos fundamentos que no están claros en la resolución. Denme 2 minutos, por favor, vamos a verificar ese CD. Estamos haciendo la prueba en los otros equipos. Deme 2 minutos.
Bien, voy a dictar la resolución, por favor. Están en sala, doctora Limachi, doctor Roger Enrique Quispe. Perdón, doctora, no le escuché, mil disculpas. No se preocupe, doctora. Está en sala, ¿no? La defensa Sí, sí. también. Y la resolución. Sí, señora vocal, estamos conectados. Gracias. Se ha verificado efectivamente el audio, aunque hay una dificultad, pero lo hemos logrado identificar con el personal de apoyo. Entonces, emito la resolución número 831. Carol, perfecto, confirmado. 831 entonces le corresponde, ¿no? Ya. Resolución 831/2025. Sala Penal Cuarta, Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Montserrat del Carmen Aitana Aranda Castro, en contra de Henry Bolaño Centeno, por la posible comisión de delito de violación previsto en el artículo 308 del Código Penal. Vistos el recurso de apelación formulado en contra de la decisión número 460/2025 de 14 de agosto por la parte imputada. Para ello ha estado presente, asistida de su abogado, doctor Roger Enrique Quispe, presente la autoridad fiscal, doctora María Salomé Lima Chinina, ausente la víctima, tengas en cuenta los fines consiguientes de ley. Considerando primero, de acuerdo a la sustentación de la parte apelante, ha identificado en primera instancia la resolución que considera le genera agravios y aduce que es una audiencia de medidas cautelares. Aduce como primer agravio que ha sido coartado en relación al derecho a la defensa cuando se le ha considerado solamente 5 minutos y se le habría coartado cuando estaba interviniendo en defensa de su patrocinador, porque aduce estaba respondiendo y habría sido cortada su intervención, lo cual ha pedido en primera instancia se considere como coartado el derecho a la defensa al haberse considerado 5 minutos y además cortado su intervención a fin de que no pueda continuar con el pronunciamiento respectivo en una audiencia de medidas cautelares. En ese sentido, señala que si bien se ha pronunciado sobre la probabilidad de autoría, habría hecho referencia de que el imputado no estaba en el lugar del hecho, las fechas que han sido aludidas por la víctima, identificadas como 5 de mayo y 30 de junio de 2024, dado que se habría presentado la documentación respectiva para generar certeza de que él, por la actividad que tiene, hace turnos de 24 horas y además habría presentado la documentación, las planillas para acreditar aquello, ¿no? En ese sentido, aduce que la hipótesis de la violación no es adecuada porque no se tendría ese hecho como tal en cuanto a la probabilidad de autoría. En relación a los riesgos procesales, también señala e identifica agravios en cuanto a la determinación asumida por la autoridad judicial ACUO, porque habría considerado el 234, numeral 6, refiriendo de que tiene, perdón, en relación al domicilio, cuando habría hecho referencia de que si bien se tiene documentación del domicilio, pero estaría privado de libertad en penal de San Pedro por un hecho de violencia familiar o doméstica, y que a pesar de haberse generado la documentación respectiva, la autoridad entra en una valoración subjetiva cuando hace un análisis de un contrato y señalando qué es lo que va a pasar, qué va a suceder, aspectos totalmente inadecuados en una fundamentación de medidas cautelares en relación a la sentencia constitucional 276/2018, guión S2, perdón, guión S2 en cuanto a hacer suposiciones, presunciones, aspectos subjetivos. De la misma manera, cuestiona el fundamento del 234.6 cuando eh, se habría hecho mención y se habría adjuntado sentencias constitucionales como la 0023, la 1100/2023, en cuanto que para este riesgo no es simplemente basarse en meras presunciones, sino que se debe contar con una sentencia. Por otro lado, en relación al 234.7, también observa de que primero la parte víctima no asiste, que no se tiene un certificado médico forense y que se ha generado eh, con documentación, ¿no? Que los días que se hacen, que se aluden como los días del hecho, porque son dos, no serían los que se hubiera cometido este hecho, porque a veces no se tiene la concurrencia de este hecho.
Y asimismo señala y cuestiona de que se habría establecido 6 meses de detención preventiva sin establecer la necesidad, los criterios establecidos para aplicar una medida cautelar como es la detención preventiva, razón por la cual solicita se consideren todos estos agravios en esta audiencia para que puedan ser reparados y se considere la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva. Considerando segundo, la autoridad fiscal en respuesta aduce que las autoridades tienen el poder ordenador y que la parte apelante, como ha sido el primer agravio que ha sido reclamado, nos dice no ha cumplido el tiempo que se le ha considerado y que además el Ministerio Público ha recabado todos los elementos indiciarios para establecer una imputación. El hecho que la víctima no esté presente no es un aspecto que de alguna manera se podría considerar porque ella es la hermana de la esposa del imputado. Y que en lo que concierne a este aspecto, pues se debe tomar en cuenta la actividad del Ministerio Público como autoridad que investiga. En relación a los riesgos procesales, aduce que el imputado está detenido preventivo en el penal de San Pedro, por lo tanto no se podría acreditar un domicilio. En relación al 234.6 también refiere de que se ha considerado la existencia de este riesgo y que no se tiene otro dato al contrario para que no concurra este riesgo procesal. En lo que concierne al certificado forense, aduce que hasta ese momento habían indicios y que al presente ya se cuenta con un certificado médico forense. Por otro lado, ha pedido que se considere también los otros elementos, la declaración, la, las conversaciones y que esto está estrictamente relegado al Ministerio Público, ¿no? Por lo tanto, pide se tome en cuenta estos aspectos, más aún cuando no se habría realizado la denuncia rápidamente por la afectación que tiene la víctima, porque es más, habría intentado también, se habría autolesionado por este hecho, ¿no? Y ha pedido se mantenga la decisión asumida por la autoridad ACUA. Considerando tercero, la parte víctima no ha asistido a la audiencia y en materia de violencia sexual, porque este es un hecho de violación que se está investigando, no es necesario que la víctima esté. ¿Por qué? Porque esto sería revictimizarla, hacerle recordar hechos o la misma ya interacción entre la parte imputada, su defensa y el Ministerio Público no corresponde, ¿no? Entonces, dejo constancia, se ha notificado, pero no asiste y no es obligatorio que asista. Conclusiones. Dentro de estas conclusiones vamos a arribar de la principal y la que corresponde a un Estado de Derecho. El artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado establece ese derecho a apelar, a impugnar, a la revisión, a la doble instancia. Este derecho no está delegado simplemente para decisiones judiciales, inclusive una decisión administrativa puede ser objetada, puede ser apelada, puede ser impugnada, ¿no? Es un derecho fundamental. Derecho que además está en estrecha correlación, perdón la redundancia, con derechos fundamentales, ligados a tratados y convenios internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo a los principios de convencionalidad y constitucionalidad, reconocidos en la Constitución a partir de los artículos 256 y 410. Ahora bien, dentro de ese ejercicio de ese derecho, la parte apelante, para primero observar la oportunidad de este recurso, se tiene que inmediatamente se dicta la resolución, presente su recurso de apelación. ¿Qué quiere decir? Que el recurso primero está planteado en tiempo y forma oportuna. El artículo 398 del Código de Procedimiento Penal establece que en un recurso de apelación, los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, ¿no? Y en ese marco, no es menos evidente, no menos importante, aquello con lo que ha iniciado la parte apelante, porque ha identificado como primer agravio el haber sido coartado en su intervención. En ese margen de responsabilidad de esta sala, tiene que tomar una decisión y obviamente establecer si aquello fue o no fue efectuado por la autoridad. Dentro de los componentes del debido proceso se tienen varios. El derecho al juez natural, derecho al juez imparcial, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho al non bis in idem, derecho a la defensa material y técnica que tiene todo ciudadano, derecho a la debida fundamentación de una determinación que se asume en instancia judicial o administrativa, como lo decía, el derecho a ser oído, ¿no? A la defensa, derecho a la defensa.
¿Por qué hago alusión a estos derechos? Que son elementos constitutivos del debido proceso, perdón, elementos constitutivos del debido proceso que vienen a ser considerados también en una instancia de apelación. Y inició la parte apelante con ese principal agravio, el haber sido coartado. Esta sala, en ese marco de responsabilidad, ha revisado la copia de la audiencia y efectivamente hay partes que inclusive han sido, no están, no hay una correlación, si vale el término, ¿no? Porque hay tiempos en los que se salta, pero verificada esta audiencia, se tiene que, si bien efectivamente la autoridad y toda autoridad judicial tiene la obligación inclusive de poder modular las audiencias y darles un tiempo prudencial, y lo decía, la suscrita también fue cautelar y también hacía ese ejercicio. ¿Por qué? Por la carga procesal que se tiene, porque en un juzgado no se lleva solamente una audiencia. Si fuera así, no habría necesidad de limitar, pero se tiene bastante carga. Pero en este marco de verdad material, ¿no? Y ya que la señora secretaria ha remitido ese día, aunque con algunas imperfecciones, porque hay momentos en que se corta la grabación, pero se ha podido advertir que es evidente lo que dice la parte apelante. Ha sido coartado en su intervención, porque si hablamos en un marco de igualdad procesal, la autoridad fiscal ha tenido aproximadamente 15 minutos para intervenir en la audiencia. No ha habido una igualdad en cuanto al derecho a la defensa, porque está empezando a hablar sobre los riesgos procesales y inmediatamente se corta, ¿no? Con una intervención de una secretaria, que no sabemos cuál es la utilidad de la secretaria, porque la que lleva la audiencia es la autoridad judicial. Pero para establecer este aspecto, se ha verificado aquello tanto por la señora secretaria como por la señora auxiliar, y ha habido una desigualdad en cuanto a la intervención de las partes. Entonces, ese aspecto sí se toma en cuenta por esta sala. Ahora, en relación a la probabilidad de autoría, porque la defensa nos dice no hay posibilidad de que se hubiera cometido el hecho, identificando los mismos en cuanto al 5 de mayo de 2024 y 30 de junio de 2024, porque está presentado la documentación, los descargos de que él estaba trabajando en turnos en una caja de salud y que además tiene movimientos de 287 actividades en su condición de trabajo que realiza, ¿no? Y no podría haber. Pero un momento, hay que ubicarse también en cuanto a precisamente respetar el debido proceso y la seguridad jurídica, porque esos aspectos, ¿no? Debieron ser considerados a través de un incidente, ¿no? Para cuestionar el tema de la imputación, porque cuando no hay algo que se cumple en la imputación, el legislador ha sido sabio de alguna manera y ha estipulado mecanismos de defensa como son incidentes y excepciones, ¿no? Y de acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional que ha sido remitido en original, no veo que se hubiera presentado un incidente al respecto, porque de alguna manera se habría, digámoslo académicamente, convalidado la imputación en ese margen, ¿no? Porque el procesista Eduardo Puput ha establecido que cada etapa tiene su permanencia y su vivencia. No se puede pasar a otra si no se hubiera superado. Independientemente de aquello, efectivamente, el derecho a la defensa es amplio e irrestricto, pero no hay un incidente que se hubiera cuestionado, que tampoco es limitante, porque en una audiencia cautelar, obviamente el requisito es cumplir la probabilidad de autoría, riesgos procesales y tiempo de la detención preventiva, de acuerdo al 233, 1, 2 y 3. Los aspectos que se cuestionan sobre el hecho como tal, sin duda, son de responsabilidad del Ministerio Público. La autoridad fiscal fue clara, es quien está llevando la investigación. El hecho de que no exista un certificado forense no es limitante porque ya lo dijo la autoridad, ya se tiene certificado forense. Además hay otros elementos, hay conversaciones, la misma situación de la víctima que no comparece porque hay un lazo de familiaridad con la esposa, ¿no? Y vamos a hablar siempre de que posiblemente, presuntamente, porque no vamos a decir que sí se ha cometido el hecho, porque eso iría en contra de la Constitución Política del Estado, porque en esta etapa no podemos dar una respuesta asertiva, ¿no? Estableciendo de que sí, porque entonces ya tendríamos que haber dictado sentencia y eso no ocurre. Entonces, en relación a la probabilidad de autoría, lo que también ha sido cuestionada, esa va a ser dejada para el Ministerio Público, actuando siempre en el marco de objetividad, la autoridad fiscal tendrá que recibir todos los elementos de cargo, de descargo, para adoptar una decisión al final y establecer si hubo o no hubo el hecho de violación. Porque en esta audiencia sería también grosero de parte de esta sala que vaya a realizar una labor investigativa que
que por norma no tiene competencia. Entonces, ello en cuanto a la rol de autoridad. En cuanto a los riesgos procesales, ¿no? Los riesgos procesales que han sido establecidos por el Ministerio Público, sin duda, y en los cuales no se le ha dejado terminar la intervención a la parte imputada a través de su defensa técnica, ¿no? Debemos tomar en cuenta lo siguiente. La resolución ha sido identificada, la resolución venida en grado de apelación, que viene a ser la número 460/2025 de 14 de agosto de 2026. En lo que corresponde al elemento domicilio, porque ha sido observado. Nos dice, no ha valorado la autoridad judicial acuo el elemento del domicilio, ¿no? Y también hay que ser razonable en cuanto a este elemento, porque cuando se presenta la imputación, como todos sabemos, el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 302, tiene la obligación de señalar las generales de las partes, domicilios, abogados, correos, direcciones, ciudadanía digital y todo aquello. Y el Ministerio Público, cuando presenta su imputación, establece precisamente que el domicilio está ubicado en la calle Las Retamas, número 28, zona Bajo Llofeta. Se adjunta, sin duda, la cédula de identidad de este ciudadano, también la declaración eh, que viene a establecer el mismo domicilio, ¿no? Por eso dice la defensa, no ha valorado. Obviamente, ya el día de la audiencia, porque habrá que precisar también, ¿no? Este otro elemento, como es cuando se llevó la declaración de este ciudadano en instancia fiscal se ha realizado el 30, perdón, ¿dónde está? El 23 de mayo de 2025, ¿no? Se presentó la imputación con esos datos y por eso la defensa dice, ese es su domicilio, aunque obviamente reconoce que está eventualmente privado de libertad en el penal de San Pedro por un hecho de violencia familiar o doméstica, ¿no? ¿Y dónde entra la subjetividad? Efectivamente, la autoridad judicial, de acuerdo a la sentencia constitucional 276/2018, que esta es una fundadora y nos dice no puede haber presunciones, meros cuestionamientos, aspectos subjetivos, porque si bien en parte la autoridad de alguna manera toma en cuenta que hay un domicilio y se presenta la documentación como este contrato de alquiler que está vigente desde abril 2025 a la gestión 2026, que estoy haciendo alusión a la resolución dictada por la autoridad acuo, dice nos encontramos a 8 meses de que este contrato llegue a fenecer, no tenemos pleno conocimiento qué va a suceder con el imputado. Por una lógica jurídica podemos saber que el imputado se encuentra procesado por otra causa y se encuentra cumpliendo una detención preventiva, aspectos por los cuales no se puede considerar que tenga otro domicilio donde ni siquiera está residiendo el día de hoy. En ese antecedente, con las contradicciones encontradas, se advierte, dice que no se está demostrando que tenga una residencia habitual, habitable al presente, ya que nos presenta un domicilio que no demuestra la verdad de los hechos al momento de poder verificar, por lo cual el domicilio se encuentra latente al presente. Y obviamente establece esa situación de qué va a suceder. Todo puede suceder. Y en ese mismo razonamiento puede ser como no puede ser. Por eso es que la sentencia constitucional 276/2018 establece que se deben evitar presunciones, subjetivaciones, aspectos que no fueran del todo claros y concretos. El 234, número 1, en sus componentes de domicilio, trabajo y familia, establece claramente lo siguiente. Dice, por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de datos. Para decidir la concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes. 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, ni negocios o trabajos asentados en el país. Ese es el presupuesto de 234.1. Y cuando hablamos de domicilio o residencia, obviamente este ciudadano por otro proceso está siendo procesado y está con una privación de libertad. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que él no tenga un domicilio, porque se ha presentado a la declaración informativa, ha señalado su domicilio, el fiscal ha señalado ese mismo domicilio, la cédula de identidad es la misma, le presentan contrato de alquiler. La situación de la detención preventiva es temporal, eventual, no se sabe si se va a quedar ahí o si va a recobrar su libertad, es algo incierto. Pero lo que no queda duda es que cuando se presentó la imputación, obviamente había un domicilio. En ese margen, sin duda, coherentemente también tenemos que establecer que él tenía un domicilio. Y actualmente su domicilio eventual es en el penal de San Pedro. Entonces, decir que no tiene domicilio tampoco sabe.
¿no? Por lo cual este riesgo sí va a ser considerado en ese marco. En relación al 234.6, nos dice la defensa, cuestiona porque dice se le ha presentado hasta sentencias constitucionales, no las ha considerado. Y el 234.6, cuando se asume esa determinación, ¿qué dice? Textual, la resolución apelada, resolución analizada. Con relación al 234.6, nos ha presentado la autoridad fiscal documentación que establece evidentemente el imputado tiene actividad activa reiterada y hace referencia al caso 2011-030-52 500-982 por la posible comisión de delito de violencia familiar o doméstica, aspectos por los cuales al no haberse manifestado ningún extremo respecto a este riesgo procesal de la defensa, el mismo se encuentra latente al presente. Ahora, ¿por qué no se ha manifestado la defensa? Porque ha sido coartada en su intervención, ¿no? No es que la defensa no ha querido, pero se le ha cortado la intervención. Entonces esto es pues irrazonable, irracional. Más allá de aquello, la defensa nos dice, y además, ¿no? En ese marco de, el carácter progresivo de las sentencias constitucionales, ya ha habido mucho avance sobre aquello. La sentencia 1100, la 0023, hay también la 630/2021, la 260/2018, que han establecido que para acreditar este riesgo de 234.6 se debe acreditar con una sentencia y no simplemente con un inicio de investigación, o perdón, con un proceso que esté en etapa preparatoria. Se desconoce esa situación y obviamente no es adecuado establecer la actividad delictiva reiterada, ¿no? O anterior debidamente acreditada, ¿no? Más aún, en ese razonamiento de la autoridad, lo que dice, ¿no? No se ha manifestado. ¿Pero por qué no se ha manifestado? Porque no le ha dejado concluir su defensa. Por lo tanto, este riesgo, atendiendo al lineamiento constitucional invocado por esta sala, va a ser no considerado, no tomado en en relación al 234.7, que también se ha aludido, el criterio o el fundamento de la defensa dice no hay certificado forense, la víctima no asiste, son dos hechos y además no se tiene ese sustento. La autoridad judicial dice, se debe considerar, no, perdón, corrijo, pues debemos considerar el peligro efectivo para la víctima, que es lo que se ha suscitado. Es un caso donde se agrede a la víctima de los hechos, pero se agrede sexualmente, tal vez aprovechando la fuerza por parte del imputado, aprovechando el estado de vulnerabilidad de una mujer frente al agresor, ya que podemos advertir lo que refiere la víctima de los hechos. El imputado inclusive ha aprovechado de que ella se había limitado a llorar sin poder pedir auxilio porque se encontraban menores de edad. En ese antecedente se ha vulnerado su derecho a la seguridad, a la integridad, a la dignidad, a la libertad sexual y orientando a esta mujer, por lo cual es evidente que hoy el imputado se constituye un peligro efectivo para la víctima, más aún cuando esta mujer se encuentra dentro de un grupo vulnerable y se encuentra dentro de un grupo en el cual merece protección reforzada por parte del Estado. En ese antecedente, pues este elemento constitutivo de 234.7 en relación al peligro efectivo para la víctima se encuentra latente al presente. En ese mismo análisis, que es adecuado por la autoridad judicial en parte, porque el hecho como tal, ¿no? El hecho como tal de violación es lo que se está investigando. Y lo que se está investigando no puede ser incorporado en un riesgo procesal. Para establecer el peligro efectivo para la víctima se tiene que considerar la conducta antes y después del hecho, no el hecho como tal. ¿Por qué? Porque si introducimos y nos sesgamos únicamente en el hecho, vamos a quitarle valor al hecho, porque no hay que olvidarse que los riesgos procesales no se mantienen en el tiempo, estos pueden ser enervados, pueden ser desvirtuados, y si introducimos el hecho en un riesgo procesal, corremos el riesgo de que al pretender desvirtuar el hecho, nos quedemos sin un hecho investigativo. En parte, el razonamiento que adopta es adecuado, pero no es idóneo establecer que el mismo hecho se mantenga como peligro efectivo para la vida. La existencia o no del certificado forense, encontrándonos en una etapa preparatoria, investigativa, es irrelevante, porque ello es para la etapa es para el 233 numeral 1, probabilidad de autoría. La autoridad fiscal lo dijo, no ha sido denunciado prontamente este hecho, ¿no? Porque hay un lazo de familiaridad, además la víctima está afectada, y eso, no sé si la autoridad judicial inclusive podía haberlo tomado en cuenta. Decía, el peligro para la víctima en este tipo de hechos de agresión sexual se debe considerar antes y después del hecho, no el hecho. Pero en ese margen de sustento de esta sala, ¿no? Porque tampoco vamos a actuar
en un margen de irresponsabilidad. La sentencia constitucional 001/2019 de 15 de enero ha establecido que se debe actuar con un enfoque de interseccionalidad, sobre todo en hechos de agresión sexual. Y obviamente eh, hay una mujer, ¿no? Hay una mujer que ha sido violentada y lo que decía la autoridad fiscal hoy, inclusive se ha autolesionado. Entonces, ese es un hecho después perdón, ese es un aspecto que debe tomar después del hecho como tal, ¿no? Aunque existan dudas, pero el hecho está ahí. Y es lo que se va a considerar, obviamente, teniendo en cuenta de que en parte la autoridad ha introducido el hecho en el peligro para la víctima, pero este peligro sí se tiene que mantener, ¿no? Porque es una mujer y además, reitero, atendiendo a ese lineamiento constitucional invocado. En relación al 235.2, obviamente, estamos en una fase investigativa. El Ministerio Público tendrá que adoptar la decisión para poder establecer si existen todos los presupuestos para formular una acusación. ¿Por qué hago mención a aquello? Siempre respetando a la víctima en este tipo de casos, ¿no? Lamentablemente en nuestro estado se han visto errores judiciales que después no hay con qué pagar, ¿no? Porque un día de libertad, pues no hay una tabla de baremos para decir, bueno, fueron tantos días y tanto es su resarcimiento, no hay. Adoptamos esta posición de una medida cautelar porque tenemos que juzgar con perspectiva de género, porque entre tanto no se sepa la verdad, entre tanto no se encuentre esa anhelada verdad histórica de los hechos, que es uno de los principales o la finalidad de un proceso penal, obviamente hay que tener en cuenta la situación de una mujer. Y en ese marco, ¿no? Esta es la apreciación que adopta esta sala. Ahora, en cuanto al otro agravio, que nos dice 6 meses y no establece para qué son 6 meses, ¿no? De acuerdo a la resolución venida en grado de apelación en cumplimiento del artículo 398, ¿dónde está el justificativo de por qué se disponen 6 meses, ¿no? El Ministerio Público, cuando presenta este tipo de imputaciones, sin duda realiza esa justificación y la autoridad lo ha realizado en su imputación, porque dice para el plazo de la atención preventiva, 6 meses para que se recepcionara la declaración informativa de los testigos, Icla de Fátima, Aguinda, Isabel Aranda Castro, los sobrinos, amigos de la víctima, registro del lugar del hecho, realizar inspección técnico-ocular del lugar de los hechos, realizar la pericia psicológica de la víctima, realizar la pericia psicológica del imputado, pericia informática de los celulares, valoración médico-forense de la víctima, y la autoridad fiscal justifica. Pero en la resolución venida en grado de apelación no existe esa justificación, ¿no? De la necesidad, la razonabilidad, la temporalidad, la idoneidad. Entiende esta sala que efectivamente la ley 1173 es una modificación al Código de Procedimiento Penal que establece, atendiendo a las recomendaciones de la CIDH, que la detención preventiva no puede ser una condena anticipada. Es más, recordemos, estamos en una semana reciente que el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido instructivos por los cuales ordena revisar las detenciones preventivas, ¿no? Y en ese marco, sin duda, se debe generar certeza de por qué es adecuado y pertinente disponer de una detención. El hecho como tal ya nos debe llamar la atención porque sin duda, salvo alguna situación, pero esto debió ser valorado ante la autoridad ACUO para poder establecer la medida cautelar. Pero no evidencio el justificativo de la autoridad judicial para adoptar esta decisión. Sin duda, hay actos investigativos que se deben desarrollar, tanto en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos para generar la certitud sobre la tesis del Ministerio Público, como también de la defensa. En un proceso, en un Estado de Derecho, ambas partes tienen la oportunidad, aunque en materia de violencia sexual, la responsabilidad le está delegada al Ministerio Público en ese margen de no revictimizar a la víctima. Razón por la cual esta sala va a adoptar la siguiente determinación. Por tanto, la Sala Penal 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en previsión del artículo 251 y 398 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina declarar admisible el recurso de apelación formulado por la defensa del ciudadano Henry Bolaños Centeno. En mérito a las consideraciones expuestas, decide
y dispone confirmar la resolución 460/2025 de 14 de agosto de 2025, dictada por el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres número 4 de la Ciudad de La Paz, estableciendo que no concurre el 234.1 en el elemento de domicilio bajo las consideraciones expuestas y tampoco concurre el 234 numeral 6 de la misma manera bajo las consideraciones asumidas por esta sala. Y asimismo, dispone y determina, ante la inexistencia de una justificación adecuada en cuanto al plazo de la detención preventiva, establecer, acorde a los actos investigativos del Ministerio Público, un periodo de inicialmente de 3 meses, ¿no? Por lo cual, la decisión deberá ser revisada septiembre, octubre y noviembre. 14 de noviembre de 2025 a horas 9:30 de la mañana, que la autoridad judicial puede cambiar el horario si es que tuviera ya agendada una audiencia a la misma hora, ¿no? Aclarando siempre de que la aplicación de medidas cautelares no causan estado, pueden ser modificadas, inclusive de oficio en el caso de encontrarse razonabilidad en esa modificación. Resolución notificada a las 13:05 a la autoridad fiscal, a la parte imputada, notifica a la parte víctima para que tenga conocimiento de lo resuelto. Finalmente, se llama la atención a la secretaria del Juzgado 4 de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia, porque ya se tienen instructivos en cuanto a la identificación de los procesos con privados de libertad. Este proceso debería tener una tapa roja. Parece que fuera algo sin importancia, pero no es tan sin importancia, porque ahí se identifica precisamente a los procesos con detenidos preventivos y la secretaria ha incumplido esta determinación porque no lo identifica como tal, ¿no? Eso para que evite o tenga mayor diligencia a tiempo de identificar los procesos. Doctor Roger Enrique ha levantado la mano, le concedo la palabra, sea breve, por favor. Sí, la palabra, señora vocal, conforme al 125 del adjetivo penal, vamos a solicitar la complementación a la resolución que ha emitido en base solamente a un punto, que si bien su autoridad ha establecido que no concurre el riesgo procesal del 234.1 y 234.6, corresponde que dentro del auto de vista dictado, el 234 al tener la vertiente familia, no estaba en cuestión la familia, pero sí la actividad, el domicilio, y se ha acreditado la actividad lícita, tampoco concurriría lo que viene a ser el artículo 234 en su numeral segundo, para que el mismo esté en conocimiento de la autoridad ACUA y se pueda plantear, ¿no?, una cesación en lo posterior. Es cuanto se solicita, señora vocal. Téngase presente ninguna otra petición vistos de conformidad a lo previsto por el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal ante la petición de la defensa en cuanto a haberse considerado o que se considere 234.2 porque se habría desvirtuado 234.1 y 234.6 y para que ello quede en cuenta en este auto de vista. Al efecto, el 125 está establecido para poder aclarar, complementar, enmendar, inclusive de oficio una determinación, pero que no cambia el fondo de la misma. Es evidente en ese marco de logicidad que en la autoridad judicial, en el 234.2, cuando establece y refiere que, que señala la fiscal para acreditar la concurrencia de este riesgo que él no tiene un domicilio y no tiene un trabajo, por lo que el imputado no cuenta con un arraigo social y además se cuenta con el oficio de la Dirección General de Inmigración que el imputado estaría registrando flujo migratorio en relación a lo señalado. Al momento de acreditar este riesgo, la autoridad se puede advertir que es evidente que el imputado no demuestra tener un domicilio, lo que hace que no tenga un arraigo social natural, por lo que este riesgo se encuentra latente al presente, más aún cuando la defensa no ha establecido ningún extremo que demuestre la inconcurrencia de este riesgo procesal. Al respecto, ¿no? Se debe tomar en cuenta que en parte va a ser desvirtuado este riesgo, porque claramente la misma resolución dice que se encuentra con un oficio a la Dirección General de Migración y estaría registrando flujo migratorio. Entonces, solo en lo que incide en el tema del domicilio, obviamente este riesgo de alguna manera se minimiza, pero no va a desaparecer porque aquí establece también la autoridad de que habría un flujo migratorio, ¿no? Es la complementación que corresponde notificada 1309. Eso es todo. Pueden retirarse. Muy buenas tardes. Permiso, señora vocal.